Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a la vibración cuántica del día. El tema de hoy es la palabra y los opuestos. En realidad tiene que ver mucho con lo que nos ocurre o hacemos muchas veces, que es al seguir a alguien, al escuchar a alguien, en algún momento dado nos llevamos la sorpresa siguiente, como que nos da la vuelta a lo que preguntamos, como que nunca acabamos de pillarlo. Es más, queremos certezas y la certeza como tal pues no existe. A mí me ha pasado con muchos autores y me sigue pasando. Si bien voy entrenando cada vez más la mente para extraer lo que me gusta o lo que me parece interesante, incluso lo que no me parece interesante porque me hace pensar. Esta es la parte, digamos, más interesante cuando leemos a alguien o escuchamos a alguien o seguimos a alguien. Y de nuevo, la premisa que siempre repito es la de entrar en libertad y salir en libertad. Podemos cambiar de opinión las veces que nos dé la gana. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Más allá de que alguien nos señale como incoherentes. Literalmente esto os lo podéis pasar por el arco del triunfo. Vamos a tener una conversación hoy acerca de esto. Cuando le escucha a usted, cuando escuchamos a alguien, encuentro que es inútil hacer preguntas. Sea cual sea la pregunta, invariablemente le da la vuelta. Le da la vuelta a la misma pregunta, le da la vuelta a mi pregunta. Y me lleva al hecho básico de que estoy viviendo en una ilusión. Las palabras aumentan la confusión, sigo mi búsqueda interior y no tengo respuesta. Esto nos pasa a todos. ¿Por qué nos pasa a todos? Porque constantemente estamos buscando, hasta inconscientemente, subconscientemente, la respuesta en el otro, la confirmación de algo en el otro. Es más, somos tan simpáticos, yo me incluyo en el paquete, que a veces, buscamos la respuesta en el otro que nos dé la respuesta de lo que tiene que ser, que tú sabes, crees que tienes que ser, pero que tú no haces o que yo no hago. Somos así de graciosos. Después de todo, y aquí viene una primera respuesta, es la mente la que crea la ilusión y es la mente la que se libera de ella. Es decir, tú. Las palabras pueden agravar la ilusión, las palabras pueden también ayudar a disiparla. No hay nada malo en repetir la misma verdad una y otra vez hasta que se haga realidad. De hecho, repetir la verdad una y otra vez o repetir, vamos a hacer un paréntesis, una cosa una y otra vez es algo utilizado en la propaganda. Repites una cosa muchas veces hasta que la gente se la cree, no la creemos. El trabajo de la madre no se acaba con el nacimiento del hijo. Ella le alimenta día tras día, año tras año, hasta que ya no lo necesita. Las gentes necesitamos escuchar palabras hasta que los hechos nos hablen más alto que las palabras. Es decir, el ejemplo es buenísimo. Nos van educando y nosotros educaremos en el futuro porque tenemos que educar. Los niños, los hijos no se manejan solos. Esto incluso se extiende más allá del ejemplo que es una metáfora, hasta que llega un punto en el que empezamos a cuestionar, a preguntarnos. Y eso está fantástico porque, como decía Cristo, el que no tenga culpa que tire la primera piedra y cosas de ese tipo, pero eso no solamente hay que llevarlo hacia ese hecho en sí, de culpar a otros, sino hacia cómo pensamos. Y a veces es muy difícil desaprender para volver a aprender libres. Entonces, nosotros somos como niños a los que alimentan con palabras. Mientras usted dé importancia a las palabras, serán niños. Entonces, tenemos que aceptar y reconocer al otro como la madre, metafóricamente, como el que nos tiene que alimentar porque sí. Y vuelve a respondernos, ¿dónde estaba el niño antes de nacer? No estaba con la madre. Debido a que ya estaba con la madre, pudo nacer. Ciertamente, la madre no llevaba al niño cuando ella misma era una niña.
Es decir, nosotros no teníamos el conocimiento previo. Potencialmente, esa persona era madre, más allá de la ilusión del tiempo. Es decir, esa madre, esa mujer era madre potencialmente sin ser madre cuando era niña, en el futuro. Lo mismo ocurre con nuestra formación, lo mismo ocurre con nuestros pensamientos. Potencialmente somos un ser yo libre. Ocurre que en una época de nuestra vida no tenemos ni la voluntad ni la acción para poder elegir, obvio, esto lo tenemos claro todos. La historia, en realidad, es descubrir ese yo cuando ya no tienes, entre comillas, necesidad de que te instruyan, de que nos instruyan. Eso es importante porque en esa segunda fase o tercera fase, cuando ya supuestamente somos libres, independientes de pensamiento, poder darnos cuenta del ejercicio a realizar con las palabras, con la ideología, con la educación, con lo que leemos. Porque hemos estado tan afectados por lo anterior que no vemos. Eso es lo que se llama una creencia, eso es lo que se llama una ideología, eso es lo que se llama una religión teocrática, no la religión como unión o el yoga como unión, no, eso es otra cosa. Porque ya aquí confundimos las cosas. La palabra religión es unión, la palabra yoga también es unión. Pero una cosa es el yoga filosófico, de las 6 ideas de la filosofía hindú, y otra cosa es el yoga contado como nos lo han contado en los últimos años, de las tantas variantes que hay, en las que se fomenta, es más importante casi la elasticidad, el ejercicio físico, el cuerpo. Estoy diciendo que el cuerpo no es importante, el cuidado del cuerpo, yo no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es el apego de todo tipo. El apego al cuerpo perfecto, la necesidad de enseñar tu cuerpo, mostrar tu cuerpo, sexo encubierto, perfeccionamiento, eterna juventud. Pero lo mismo ocurre con las dietas, con las comidas, con los tipos de meditación todo el tiempo. En algún momento de nuestra vida, lo ideal, y diré una palabra que no me gusta, pero ideal, es que empecemos a cuestionarnos las cosas que hemos aprendido, lo que estamos haciendo. Eso lo llaman mucho consciencia. ¿Consciencia de qué? Consciencia primero de quién eres y qué eres. ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué actúo como actúo? Esto lo empezamos a descubrir cuando tenemos lo que yo llamo hostias. Hostias de todo tipo, hostias sobre todo emocionales, hostias materiales, hostias físicas, enfermedades, por ejemplo, la muerte de alguien. Ahí empezamos a cuestionarnos algunas cosas. Y según nuestra conciencia y cómo pensemos, podemos derivarnos hacia un desastre total mayor, aumentar el desastre, o hacia un despertar personal. De ahí esos ejemplos que he puesto tantas veces, como yo vengo de una familia que no tenía y que era muy duro y que teníamos que trabajar y trabajaba por la noche y estudiaba, y mi papá y mi mamá, patapín, patapán, y yo estudiaba y sacaba buenas notas y dormía poco y yo no iba de vacaciones y yo no tenía coche, yo no tenía moto y era muy duro y la gente me miraba mal y yo luché y entonces conseguí y después de conseguir ya me saqué de la universidad y luego fui doctor y luego no sé qué y luego fundé mi empresa. Entonces llegas a ese punto, esa persona que no ha hecho el análisis no de su realidad, que era su realidad, sino de que él se ha esforzado porque le ha dado gana de esforzarse. No da la gana, sino que ha decidido esforzarse porque alguien se lo ha contado y él esperaba conseguir algo y lo ha conseguido, pero siempre en ese conseguir arrastra una pesadumbre. ¿Por qué? Porque se ha sacrificado. El concepto de sacrificio en esa muerte es bestial. Entonces clama derechos que él considera que los demás no se los han trabajado. Entonces pasa lo que pasa cuando llega a ese punto de que ya tiene cierta satisfacción, pero que todavía tiene esa cosa de que él no pertenece porque él se ha arrastrado mucho, ha hecho un pago, él o ella, me da lo mismo. Entonces le cuenta a los demás lo que tiene que ser. Por eso la experiencia, como dice Krishnamurti, hay que dejarla después de vivirla.
Y es más, no solamente dejarla después de vivirla, sino que a veces contamos cosas a los demás, o nos han contado, cosas a los demás en base a nuestra experiencia que pensamos que nos puede valer, pero no. Cada uno hemos de vivir nuestra cosa y sacar nuestra conclusión. Y sí, a mí cada día más me gusta cuestionarme lo de la fuerza de voluntad, el sacrificio que nos otorga derechos. De ese discursito que nos han contado, haz esto, A, B, C, D, E, que te entregará éxito, progreso. Una buena mujer, un buen marido, unos hijos en colegios educados buenos, que hablen muchos idiomas, el coche, la casita en la playa, viajar, buenos restaurantes, buen vino, volver a viajar, decoración, ropita, Amazon. Es que estamos muchos ahí, todo el tiempo, y no lo queremos ver. Y claro, eso llega un momento que produce una secuencia o una situación que es la de vacío existencial, vacío. Muchísima gente vivimos el vacío, pero no el vacío del que hablan los gurús o los pensadores que usan la mente, no, el vacío yo le llamaría el vacío de mierda, que es un vacío que te crea confusión, que te deja con las emociones por el suelo muertas. Eres como un ser tumbado en la arena, cubierto de arena, inerte. Y sin embargo, miras todo lo que tienes o lo que has hecho, me da igual lo que sea, y no le encuentras valor. Porque el valor que le habíamos otorgado es un valor bien intelectual, bien material. Estoy diciendo, tenemos que ser unos minimalistas monásticos y no tener... Yo no estoy diciendo nada de eso, o sea, ya lo he explicado unas cuantas veces, que no, que hay cosas que a mí me gusta tener y a todo el mundo, agua, una casa linda, una cama para una buena ducha, un coche, ni más ni menos, un coche. Moverme, sí, ¿por qué no? No hay que renunciar a eso. No hay que denigrarlo, que no, que es parte de la vida. Quien quiera vivir en el campo, pues a mí me gusta más la vida del campo, perfecto. A veces pensáis que la gente que vive en el campo son todos unos santos, y que no hay alcohólicos, y que no hay drogadictos, y que no hay pirados. Pues hay muchos pirados también. El hecho de vivir en el campo, pues significa en principio que tienes mejor aire. Pero si tú en el campo vives en el campo y estás conectado a internet todo el día, al Twitter, al Facebook, al TikTok, en fin, que es igual. Está en la conciencia. ¿Que el medio afecta? Claro que sí, que afecta. Yo no soy de los que tira las mejoras materiales en la vida, para nada, al revés. Otra cosa es el cómo la hemos obtenido, qué derechos nos hemos tomado, qué ocurre cuando las tenemos, qué nos provocan cuando las tenemos. La fábula del intelecto. Por eso nos encontramos con que es un poco dual o un poco cortito, voy a decir, lo que voy a contar, pero lo hago como ejemplo. Tienes ese ejemplo que he puesto de que yo me lo he trabajado, soy un sacrificado. Y luego tienes el ejemplo del otro. Este primero no puede conectarse ni aceptar que la vida es mucho más compleja que eso. Y el que está en el otro lado, que lo tienen todo por castigo, el dinero por castigo, la posición por castigo, la abundancia por castigo, tampoco entienden que en el otro lado hay cosas que puedan existir que tienen que ver mucho con el respeto hacia el otro, lo humano. El mundo es peculiar, porque antes éramos muchos menos. No sé, en los años 50 en España, pues cuántos abogados se graduaban de la Facultad de Derecho, que habría 4 universidades. Había más, pero bueno, poquitas por año. Pues a lo mejor se graduaban 100 en toda España, pues claro, pues había trabajo. Vamos a poner 500. Pero es que hoy en día hay muchos más. No hay sitio. Y todos formaditos, igual. Y sí, no hay sitio. Entonces, ¿cómo se gana ese sitio? Pues ese sitio se gana de otra manera. No se gana por el sacrificio, se gana de otra manera. Por eso es importante todo el tiempo, entrar en ese estado de revisión, antes o después, las palabras y sus opuestos, el significado de la palabra y sus opuestos, la creencia intelectual acerca de... Y esto, la importancia de esto radica en lo cotidiano, en la capacidad
de vivir lo cotidiano, que es el aquí y el ahora, en cada momento, en ese estado de presencia y con estado de conciencia. Repito, el estado de conciencia es algo genérico. ¿Por qué? Porque tú puedes querer tener conciencia y llevarla hacia el lado que te interesa porque tu mente te ha hecho juego. Yo esto lo aprendí cuando estaba haciendo los 12 pasos, que estaba haciendo una revisión brutal después de un divorcio, de mi vida, de mis actos, del alcohol, de las drogas, de 1000 cosas, todas revisadas ahí, de las tendencias, de los hábitos, todo. Dije, no, esto yo lo puedo hacer solo. Y era increíble cómo la mente jugaba, mi mente inconsciente, producto de un hábito adquirido, muchos hábitos adquiridos, sabía cómo jugar porque no quería soltar. Entonces me decía que sí que podía, pero luego no podía, volvía a caer en la trampita. Y eso es un proceso que hay que entender y puede llevar tiempo. Tiempo o no tiempo, ya cada uno que vea lo que quiere. Y sí, como dice Krishnamurti en el momento que utilizaba he sido eso, quiero ser lo otro, eso era conflicto. Esto lo he aprendido después. He sido malo, quiero ser bueno. No, el proceso no va por ahí. Ese proceso es conflictivo y yo lo he vivido como tal y he conseguido verlo y poner en práctica otras cosas que son distintas de enfrentar. Tenía rabia, ahora soy pacífico. Soy la rabia, quiero ser. No, tú eres, yo soy. Hay una gran diferencia entre querer ser lo contrario, no aceptar lo que eres, a la hora de trascender lo que quieras. De nuevo, puedes cambiar de pensamiento y de criterio las veces que te dé la gana. ¿Tienes que dar explicación a alguien? No. No. En fin, os mando un abrazo, que tengáis un excelente día. Yo os dejo con esta reflexión de hoy. Vibración cuántica del día, palabras y opuestos. Os quiero mucho, pasarlo bien esta mañana.